Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Este es un episodio que sí tiene una mezcla de cine, obviamente, y algunas reflexiones cinematográficas puntuales, pero la verdad también tiene mucha relación con el fenómeno y el efecto del superhéroe quizá más conocido y más famoso, que es Superman. Debo confesarles que hace casi una semana me fui al cine esperando ver el documental de Christopher Reeve. Para muchos, y no me dejarán mentir, bastantes, para nosotros que crecimos con este actor encarnando a Superman, es y será siempre el único Superman. Entiendo que el documental, y me voy a tener que esperar hasta que alguien lo suba a YouTube, por favor, alguien hágalo, va sobre la vida real del actor. Fue muy lamentable, extremadamente doloroso que un hombre con tanto por vivir y con una misión distinta tuviera que experimentar la vida siendo paralítico a sus 42 años. Demasiado joven. Efecto de la caída de un caballo. Hace unos días también me enteré de un muchacho que por diversos problemas psicoemocionales se lanzó en un estado de enajenación desde el tercer piso de un lugar de rehabilitación. ¿Y saben qué? Está vivo y coleando. Aparentemente no le pasó más que, sí, obviamente una desviación de la columna, heridas en sus manos porque rompió vidrios con sus manos. Imagínense el nivel de, el estado alterado de conciencia que tenía en ese momento para reaccionar de esa forma. Pero como bien dicen, cuando no te toca, aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te quites. Y pues este episodio tiene muchas reflexiones. Va a ser un poco más largo quizá de los anteriores, pero les cuento, va por partes. Obviamente vamos a hablar de Superman. Fue una frase la detonante para este tipo de análisis, en donde vamos a explorar el corazón humano, como se lo dice Jor-El.
en la fortaleza de hielo, y que es cuando él se transforma en Superman. Vamos a analizar también cuáles son los intensos y no negociables valores morales de Superman, pero también de Clark Kent, pero también de Kal-El. ¿Cómo se fijan los valores morales en una persona? Y finalmente, ¿qué es lo que nos hace malas personas? A veces, o muchas veces. Así que bueno, les cuento. Hoy hay como una agenda en este episodio. Así que vamos por partes y empecemos. Como les decía al inicio, yo esperaba ver el documental de Christopher Reeve, pero lo que el cine me mostró fue la primera película de Superman, aquella que salió en 1978, y les puedo decir categóricamente, la disfruté mucho. Obviamente, a este momento, varias décadas después, los efectos especiales han avanzado bastante. Pero independientemente de eso, y no poniéndome tan exquisita con que el uso de la pantalla verde pues sí se nota en varios momentos, y centrándome en el recuerdo de una película que yo veía incansablemente todas las vacaciones del colegio, porque la ponían en la tele siempre. Bueno, las 3 películas que protagonizó Christopher Reeve, pero la primera, esa primera, que fue la que impactó generaciones y la que también lo catapultó a él, porque de verdad encarnaba de manera casi perfecta, digámoslo así, a este personaje de ficción, y que obviamente tuvo un impacto también en la cultura pop. Y al día de hoy, yo soy una de esas, sigue viendo a Christopher Reeve como el verdadero Superman de la vida real. Mientras la película se desarrollaba, llegamos al punto en el que Clark Kent se despide de su madre humana, de su madre adoptiva, y le dice que tiene que encontrar su propio camino. Esto ella ya lo sabía, era pues algo que esperaban por la naturaleza no humana de él, y pues que en algún punto pues estas grandes preguntas de quién es, por qué está allí, por qué es tan diferente, por qué tiene poderes que los seres humanos no gozamos, al menos no de esa forma, porque algunos otros sí los tenemos, pero ese es tema de otro episodio. Pues él se va, y con este tubo de cristal verde se forma esta fortaleza de hierro, que es donde él sostiene una conversación y conoce a Jor-El, a su verdadero padre, quien le transmite todo el conocimiento que estaba encapsulado en este cristal. Y entonces pues él conoce cuál es su verdadero origen, por qué llegó a la Tierra y por qué también fue elegido este planeta para que él llegara acá. Fíjense qué frases más profundas y significativas, que son de verdad parte de los diálogos de la película. Y dice: exploremos el corazón humano. Ellos pueden ser un gran pueblo, Kal-El. Desean serlo. Solo necesitan la luz que les muestre el camino. Por esta razón, sobre todo, su capacidad para el bien. Te he enviado a ellos, mi único hijo. ¡Guau! Eso me tocó, en serio. Esta línea subraya el propósito de Superman en la Tierra y la fe de Jor-El en la humanidad, confiando en que su único hijo pueda ser una guía
para nosotros como humanidad. Hablando del personaje, Superman fue creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes de Cleveland, Ohio, y debutó en el primer número de la revista Action Comics, publicado en junio de ese año, o sea, 1938, imagínense, bajo la editorial que eventualmente se convertiría en DC Comics. Como el primer superhéroe de cómic de su tipo, Superman marcó el inicio de la era dorada de los cómics y estableció muchos de los arquetipos del género de superhéroes que ahora gozamos, o quizá estemos en algunos momentos un tanto empachados porque proliferaron demasiado. Pero bueno, el Superman interpretado por Christopher Reeve, debutando en la película Superman The Movie de 1978, tuvo un impacto profundo y duradero en el cine y la cultura pop. Su interpretación hizo de Superman no solo un ícono de esperanza, sino también un personaje tridimensional y profundamente humano. La película, con su innovadora tecnología para ese momento, en efectos especiales y el lema "¿Creerás que el hombre puede volar?", ayudó a lanzar las franquicias de superhéroes como un género de peso en el cine. Y Christopher Reeve sigue siendo considerado hasta hoy la encarnación ideal del personaje. Pero volvamos a las sabias palabras de Jor-El a su hijo. Viajarás lejos, mi pequeño Kal-El, pero nunca te abandonaremos, ni siquiera ante la muerte. La riqueza de nuestras vidas será tuya. Todo lo que tengo, todo lo que he aprendido, todo lo que siento, esto y más, te lo dejo, hijo mío. Me llevarás dentro de ti todos los días de tu vida. Harás tuya mi fuerza. Verás mi vida a través de tus ojos, como tu vida será vista a través de los míos. El hijo se convierte en padre y el padre en hijo. Esto es todo lo que puedo enviarte, Kal-El. Wow. No sé ustedes, pero se me pone chinita la piel. Y por supuesto, el tema que este episodio lleva, que es exploremos el corazón humano. Pero a ver, ¿por qué el corazón de Kal-El o Clark Kent o Superman no era dual? Es decir, corruptible. Solo porque era un ser no humano, no estaba condenado a vivir en esa dualidad eterna que a nosotros nos toca día a día. A ver, entonces, ser humano es inevitablemente la escuela de moralidad más grande que podemos tener o vivir, porque nos reta día a día, constantemente a ese elegir, entre comillas, cómo vamos a actuar ante cada situación. Es como vivir en el filo de un cuchillo, a la izquierda o a la derecha, y en una cuerda floja constante tratando de seguir un paso aparentemente firme hacia adelante. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿debería eso darnos tranquilidad o resignación? ¿O cierto confort de que así va a ser siempre? Bueno, dejemos esas preguntas ahí para reflexiones internas de cada uno de nosotros y desglosemos los valores principales de Superman. Estos son esenciales para construir su identidad como superhéroe y símbolo de esperanza. Superman encarna un conjunto de valores universales y aspiracionales que resuenan tanto a nivel narrativo como psicológico, moldeando no solo su carácter, sino también su conexión emocional con el público.
Como punto número 1 tenemos la justicia. Desde la perspectiva del cine, la búsqueda de la justicia es el eje central de las historias de Superman. A menudo se le muestra enfrentándose a villanos que representan amenazas a la paz y el orden, desde figuras corruptas hasta seres de inmenso poder. Su papel como defensor de la justicia es un reflejo de la clásica lucha del bien y el mal, y en el cine, esta lucha suele representarse con épica y moralidad clara, o sea, no debe quedarnos ninguna duda de cómo es él y del por qué actúa de esta forma. Desde el punto psicológico, Superman tiene una brújula moral inquebrantable. Su sentido de justicia es más que una simple regla. Es parte de su identidad. Criado por los Kent, Superman aprendió a reconocer el valor de proteger a otros y de corregir las injusticias. Un valor que también lo ayuda a lidiar con su propia dualidad como alguien que debe equilibrar sus poderes con la humanidad. Otros valores que encontramos en Superman son la compasión y la empatía. Desde la vista del cine, la compasión de Superman se refleja en su disposición a salvar incluso a aquellos que no necesariamente merecen, entre comillas, ser salvados. En pantalla, estas escenas demuestran su naturaleza heroica, al hacer de Superman no solo un héroe físico, sino también moral, resaltando su empatía incluso hacia sus enemigos. Desde la vista psicológica, esta compasión es un mecanismo que lo conecta con la humanidad a pesar de su origen no humano. Su empatía es el rasgo que más lo humaniza y que mantiene su identidad de Clark Kent como algo más que una simple fachada, ya que le permite experimentar y entender los miedos, las esperanzas y los deseos de las personas. El tercer valor que destacamos en él es la responsabilidad. Desde la vista del cine, el mantra de "con un gran poder viene una gran responsabilidad" también podría aplicarse a Superman, quien constantemente carga con la responsabilidad de proteger al mundo. Las películas suelen enfatizar el peso de sus decisiones y cómo su sentido del deber influye en su vida personal, haciendo que el espectador reflexione sobre el sacrificio que implica ser un héroe. Desde la psicología, este sentido de responsabilidad se puede ver como una extensión de su superego. En términos psicológicos, es una necesidad que lo obliga a actuar para preservar el bienestar común. Superman siente que sus habilidades vienen con un propósito que no puede ignorar, y esta responsabilidad constante define sus decisiones y su resistencia ante situaciones adversas. El cuarto valor que destacamos en él es la esperanza. Desde la vista del cine, Superman es a menudo representado como un símbolo de esperanza, no solo para los personajes dentro de la historia, sino para el propio público. Las escenas de él sobrevolando paisajes o bajando desde el cielo para salvar a alguien crean una imagen icónica de esperanza, simbolizando que el bien siempre estará dispuesto a combatir el mal. Desde la línea psicológica, la esperanza que Superman representa va más allá de él mismo. Es un arquetipo que inspira en la gente el sentido de que siempre hay algo mejor por lo que luchar. Esta idea es esencial para su psique, ya que su lucha no es solo por la victoria, sino por preservar la fe en la bondad y la capacidad humana para cambiar. El quinto valor que destacamos en Superman es la humildad.
Desde el cine, en su rol de Clark Kent, Superman se muestra como alguien humilde a pesar de sus enormes habilidades y capacidades. Esta humildad es intencional en el cine, ya que permite que el espectador se conecte con el lado humano del personaje y le da una vulnerabilidad que lo hace accesible. Desde la psicología, esta perspectiva humilde de Superman es un mecanismo que le permite mantener el equilibrio entre sus habilidades y su identidad. Esta humildad también evita que se vuelva arrogante o distante de aquellos a quienes quiere proteger, ayudándolo a conectarse auténticamente con los demás y mantener un sentido de pertenencia. El sexto valor que vamos a destacar es la integridad. Desde el cine, Superman es un héroe de principios inquebrantables. En el cine, su integridad se muestra en decisiones difíciles donde debe elegir el camino más difícil, incluso cuando esto podría perjudicarlo o ponerlo en peligro. Desde la psicología, la integridad de Superman es una constante en su identidad. Este valor mantiene su estructura psíquica intacta y evita que caiga en una lucha interna de poder. Es esta integridad la que lo hace un héroe confiable para los personajes en su universo y para el público. En conjunto, estos valores no solo definen a Superman como personaje, sino que lo convierten en un ícono que trasciende generaciones y culturas. Representa la mejor versión de lo que los seres humanos pueden aspirar a ser y en su lucha constante actúa como un recordatorio de que los valores de la justicia, compasión, responsabilidad y esperanza pueden iluminarnos incluso en los momentos más oscuros. Cuando terminé de leer esto, así tal cual se los he compartido en mi investigación sobre el tema de los valores de Superman, surgieron obviamente más dudas. Y me imagino que muchos de ustedes en más de alguna ocasión se han preguntado cómo se fijan los valores morales en una persona o cómo lograron nuestros padres, maestros y demás personas de influencia en nuestra infancia y adolescencia hacer para que al día de hoy seamos personas con sólidos valores morales. Entonces, a ver, analicemos esta otra parte. Los valores morales en una persona se fijan y mantienen a lo largo de su vida mediante una compleja interacción de influencias internas y externas. La psicología y la antropología nos ayudan a entender cómo estos valores se desarrollan y se sostienen con el tiempo. Vamos por partes. Desarrollo y fijación de los valores morales. Entorno familiar y primeros modelos, es decir, la socialización primaria. Desde los primeros años, los niños observan y aprenden de sus cuidadores, llámese padres, familiares cercanos, niñeras a lo mejor. Estos adultos sirven como modelo de conducta y transmiten lo que consideran bueno o malo. Los niños no solo absorben valores a través de lo que se les dice, sino también por cómo ven que se actúa en la práctica. Otro aspecto es el refuerzo emocional. La aprobación o desaprobación de los cuidadores refuerza ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando los padres elogian la generosidad o la empatía, los niños aprenden a valorar estos comportamientos. Las reacciones emocionales que se asocian a las acciones morales ayudan a crear conexiones profundas en la mente. Punto número 2. Influencia cultural y social. Acá tenemos
las normas y valores de la sociedad como aspecto inicial. Es decir, a medida que crecemos, las personas somos expuestas a una red más amplia de influencias culturales como la escuela, las amistades y la comunidad. En estos contextos nos encontramos con normas que complementan o desafían lo aprendido en la casa. La cultura es una fuerza poderosa ya que establece el contexto en el que los valores son practicados y recompensados. Fíjense qué interesante. El otro aspecto es la religión y la educación formal. En muchas sociedades, instituciones como la religión, la etiqueta que sea, religión en general, o mejor dicho, una relación espiritual, o la educación formal, juegan un papel importante en la enseñanza de los valores morales. Estos sistemas estructuran normas y recompensas sociales que refuerzan conductas deseadas como la honestidad, la justicia y la cooperación. Un tercer aspecto en cómo fijamos los valores morales las personas es el desarrollo cognitivo, en el que tenemos como primer punto las etapas del desarrollo moral. Desde la psicología sabemos que el desarrollo moral ocurre por etapas. Los niños inicialmente ven los valores de manera concreta y centrada en las consecuencias, es decir, premios y castigos. Con el tiempo y el desarrollo cognitivo, pueden aprender la moralidad en términos más abstractos como la justicia y la empatía hacia los demás. El segundo bloque es a través de la autoconciencia y la empatía. A medida que se desarrolla la autoconciencia y la empatía, las personas logran identificar y comprender mejor el impacto de sus acciones en otros. Esta habilidad es clave para la internalización de los valores morales, ya que facilita un sentido de responsabilidad hacia los demás. Habían escuchado un desglose así de interesante. La verdad somos un compendio de elementos y que la verdad, pues mientras crecemos, no siempre podemos ser conscientes de ello, pero imagínense todo lo que la película 1 de Superman nos está trayendo. Sigo. Mantener los valores morales a lo largo de la vida. Como punto número 1, la reflexión y el autoconocimiento. Acá tenemos la reevaluación constante. Los valores morales no son estáticos. Evolucionan con las experiencias y la madurez de la persona. A lo largo de la vida, las personas tienden a reflexionar sobre sus valores en momentos de cambio significativo o crisis. Este proceso de introspección permite que los valores se ajusten y refuercen de acuerdo con el crecimiento personal. El otro aspecto es el autoconocimiento. La capacidad de comprenderse a uno mismo y de cuestionar los propios actos y creencias es fundamental para mantener valores morales consistentes. La autocrítica y la aceptación de responsabilidad ayudan a una persona a corregir conductas y a mantenerse fiel a sus principios. Como punto número 2 tenemos la influencia de pares y la comunidad. Ok, veamos. Grupos sociales. La pertenencia a un grupo, familia, amigos u organizaciones que comparten valores similares ayudan a mantener los principios propios. El apoyo de la comunidad, las amistades y las redes sociales refuerzan los valores que se comparten y proveen un sentido de responsabilidad hacia los demás.
Somos seres gregarios, no ermitaños. El segundo aspecto son las normas y expectativas sociales. La presión social también desempeña un papel en mantener la conducta moral, ya que la mayoría de las personas tiende a conformarse con las normas y expectativas de su entorno. Esto es una forma de cohesión social que promueve la práctica de los valores compartidos. Como punto número 3, tenemos experiencias significativas y modelos a seguir. Acá se destacan los momentos de enseñanza moral. Fíjense qué interesante. Las experiencias que marcan emocionalmente, como el perdón, la generosidad recibida o el impacto de una pérdida, pueden fortalecer o redefinir los valores. Estos momentos importantes nos sirven como anclas que ayudan a una persona a recordar por qué sus valores son importantes. Y como segundo aspecto tenemos los modelos de conducta. Los valores también se ven reforzados al observar a personas que actúan de manera ética y con principios. Los modelos de conducta, tanto en la vida personal como en la sociedad, es decir, figuras históricas y líderes éticos, inspiran y recuerdan los beneficios de adherirse a valores sólidos. Como punto número 4 tenemos la fortaleza de carácter. Y acá, el desarrollo de la resiliencia moral. Fíjense qué importante. Para mantener los valores frente a la adversidad, las personas desarrollan una especie de fortaleza moral, entre comillas. Esto implica la capacidad de tomar decisiones éticas incluso cuando resultan difíciles o inconvenientes. La resiliencia moral se refuerza con la práctica y a través de situaciones en las que se elige actuar según los valores, a pesar de las posibles consecuencias. En conclusión, los valores morales en una persona se fijan a través de un proceso de socialización temprana y se mantienen mediante una combinación de reflexión interna, apoyo social, experiencias significativas y el desarrollo de una fortaleza moral. A lo largo de la vida, estos valores pueden evolucionar, pero su base se sostiene en la integración de lo aprendido en los primeros años con la propia capacidad de reflexión y el compromiso ético. Espero que ustedes estén disfrutando, al igual que yo, de toda esta información y también a la par haciendo un pequeño autotest de crecimiento, es decir, cómo éramos en la infancia, cómo fuimos en la adolescencia, como adulto joven, como adulto y los que pues ya están en la etapa de adulto mayor han de tener un recorrido autorreflexivo muchísimo más largo, pero también muy interesante. Y bueno, llegamos a la última parte de este episodio, que es una pregunta en mis últimos 3 años de vida bastante recurrente. Y es, ¿qué es lo que nos hace malos a los seres humanos? Desde la perspectiva de la psicología y la antropología, los comportamientos que se consideran como malos o nocivos, entre comillas, en los seres humanos tienen múltiples orígenes y se deben tanto a factores internos como a influencias culturales y sociales. De nuevo, vamos por partes. Número 1, desde la perspectiva psicológica, tenemos las condiciones mentales y emocionales. Algunos comportamientos malos pueden surgir de trastornos de personalidad, problemas de salud mental o desequilibrios emocionales. Por ejemplo, condiciones como la psicopatía o el trastorno límite de la personalidad pueden llevar a una falta de empatía o a patrones de conducta dañinos. Otro factor pueden ser
traumas pasados, es decir, experiencias traumáticas en la niñez o a lo largo de la vida pueden llevar a desarrollar conductas de agresión, resentimiento o desconfianza hacia otros, lo que a menudo se traduce en comportamientos nocivos. Otro factor es aprendizaje y refuerzo. Si una persona ha sido recompensada o al menos no castigada por comportamientos negativos, podría interpretar que esos actos son aceptables o incluso ventajosos. Imagínense esto. El contexto familiar y social es fundamental en este aspecto. Como punto número 2 tenemos la perspectiva antropológica. Y acá, factores culturales y valores sociales. La idea de lo bueno o malo es, en parte, una construcción cultural. Algunas sociedades pueden justificar comportamientos que en otros lugares se considerarían inmorales, dependiendo de los valores, normas y sistemas de creencias dominantes. Otro factor son las dinámicas de poder. Las sociedades han evolucionado con estructuras de poder y las luchas por la dominación, la supervivencia y la pertenencia al grupo a menudo crean divisiones entre nosotros y ellos. Esta división puede llevar a comportamientos de explotación, abuso o discriminación hacia aquellos que son considerados otros o enemigos. Otro factor es la evolución y la competencia. Desde una visión evolucionista, ciertos comportamientos agresivos o egoístas pueden haber surgido como mecanismos de supervivencia. En tiempos antiguos, priorizar la supervivencia de los más cercanos era fundamental, y esto podía justificar actitudes hostiles o excluyentes hacia otros. En definitiva, la maldad humana no tiene una sola raíz. Es una combinación compleja de aspectos psicológicos individuales y de factores sociales y culturales. La moralidad y la ética son sistemas que las sociedades crean para contener o guiar esos impulsos naturales, promoviendo comportamientos que beneficien al grupo en lugar de perjudicarlo. Wow. Mientras les compartía esta información, pues iba también haciendo mi autoanálisis, y les digo que de las cosas más raras que socialmente yo tengo como persona es el no consumo de alcohol. O sea, cuando yo le digo a la gente, nunca me he tomado una cerveza, sí me ven como bicho raro. O sea, ya aprendí, pues, ya no me genera ningún efecto adverso. A ver, el tema es que cuando no aprendemos, porque el ejemplo que tenemos no es ese, porque en mi caso fue una decisión que tomé iniciando la universidad, es decir, a los 18 años, porque no me gustaba cómo se veían mis compañeros alcoholizados, y lo voy a decir tal cual, haciendo el ridículo. Podía reírme, pero yo no quería que se rieran de mí. Entonces, decidí no aprender. A los 19 empecé a practicar yoga. Esto se incentivó a los 21, cuando quise ir más allá en una escuela de formación de conciencia, es decir, una filosofía de vida más profunda y no solo la práctica del ejercicio físico de la yoga, que es lo que la gran mayoría conoce. Pues lo primero que me dijeron fue: tienes que ser vegetariana, evitar el consumo de alcohol, tabaco o cualquier otro tipo de sustancia que altere tu estado de conciencia natural. Y dije, ok, cool. No tomo, no fumo, nunca aprendí, entonces eso no es problema.
y le puse un chequecito de ya está. Sí aprendí a ser vegetariana. Lo fui por 6 años. Fíjense que es bien interesante cómo el cuerpo se adapta, pero tiene que ser un proceso gradual, porque cuando estamos acostumbrados a comer proteína animal, que no está mal, yo tiempo después volví a consumir carne, no tanto carnes rojas, pero sí carnes blancas. Mi cuerpo llegó a tal punto de depuración, pero también de adaptación, que les digo, una vez por error me comí una boquita en un evento, o sea, es decir, un pasapalo, creo que les dicen en otros países, bueno, uno de estos entremeses que te dan en los eventos, que son prácticamente 1 o 2 bocados a lo mucho, y casi me muero. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que la toma de decisiones debería de tener nuestra participación y no solo una imposición. Yo decidí no aprender a darle alcohol a mi cuerpo. De hecho, les digo, si me tomara una copa de vino, la resistencia de mi cuerpo es tan baja que en serio me siento mareada. Entonces, vuelvo al tema. Cuando no acostumbras algo, no se convierte en un hábito. Y sí tuve que lidiar con la presión social, pero pues cuando no es contigo, no es contigo. Y simplemente pasa. Pero son muchísimo más factores los que en el día a día vivimos. Y cuando les digo que en los últimos 3 años me ha tocado bastante lidiar con este factor dual, personas que se escudan en la religión, y la verdad es que la religión son normas distintas, pero que también tienen que ver con la convivencia humana, con la ética. Y yo diría también con la paz interna. Que en el momento que una persona decide caminar en el filo del cuchillo y tirarse al lado oscuro de sus decisiones y dañar a otros, por un pequeño tiempo podría sentirse ganador. Pero todos sabemos que en realidad existe algo que se llama la ley del karma, es la ley de causa y efecto, es un boomerang. Tarde o temprano eso va a regresar y multiplicado. Tampoco se trata esto de vivir con el temor del karma, sino más bien con la tranquilidad de saber elegir el tipo de persona que queremos ser. Si regresamos al personaje de Superman, y en serio, volvamos a ver la película 1 con Christopher Reeve, en ningún momento lo vamos a ver contrariado por tener que ser buena persona. Sí, a veces tiene que elegir salvar a muchos, sacrificando a uno, que es lo que pasa en el caso de Luisa Lane, cuando ella fallece por el terremoto que ocasiona una explosión. Sí decide él, y él toma la decisión de revertir el giro de la Tierra para retroceder el tiempo y lograr salvarla. Sí existe el arrepentimiento, pero ¿hasta qué punto nos vamos a quedar con la etiqueta de es que como ya me confesé, tengo saldo para seguirme portando mal con la gente, incluso con nosotros mismos?
Y entonces como me vuelven a absolver, creo yo que así se dice. Después se me renueva el saldo otra vez y así sucesivamente. Entonces, quería dejarles estas reflexiones porque si bien el corazón humano es también capaz de hacer cosas impresionantes por los demás, de ayudar, de entregarse de muchas maneras, vivimos en esa dualidad. Esa dualidad es parte de ser humanos y de vivir en este planeta escuela en el que la mayor universidad es nuestro día a día. Así que bueno, no me extiendo más. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Creo que estamos en un momento muy interesante, casi cerrando año y otra vez tomando decisiones para lo que queremos vivir y generarnos el próximo año. Así que bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.